96.5 MHz sobre la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. No hay contracción, ¿eh? No hay provincia del Oro, de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp. Y en cualquier país del mundo escuchas. Y muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través del canal de YouTube de RTP y las redes sociales de RTP, el Facebook Live de RTP, mi Facebook personal. Miren, me cojo el bigote para que no vean que siempre me cojo la oreja. Estamos al aire en vivo. Esto no es grabado, es en vivo. Hoy, como decía el líder Jalalá, ni la prensa corrupta cambia la fecha del periódico. Y entonces la prensa dice que hoy es miércoles 10 de diciembre, Universo y Expreso. Ha de ser miércoles 10 de diciembre, además que hoy es un día memorable para todos quienes apreciamos la libertad. Hoy día, María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz, después de haber salido a plena vista de todo el mundo, medio disfrazada como diplomática en un avión que llegó con deportados y se llevó diplomáticos, y se le fue. Si Maduro tuviera hígado, porque alma estoy seguro que no tiene, debería habérsele reventado de la furia, salió en sus narices. ¿Ok? Tengo y entiendo, no tengo todavía el diálogo, verifica, Gerhard, por favor, verifica si se juramentó a Edmundo González como presidente y a María Corina como vicepresidenta y Edmundo automáticamente renunció, porque ese era el plan que se tenía pensado. Pero bueno, eso es una cosa que me alegra muchísimo. Pero hoy no voy a hablar de eso, ya tendré un internacionalista para hablar de esa cosa. Hoy tengo el enorme gusto de que me acompañe personalmente. Mi maestro fue profesor mío cuando yo tenía 14 años. Ya no tengo 14 años, obviamente. Química, Colegio San José de la Salle. El doctor Luis Arracín Dávila, que no necesita presentación, lo conocen hasta las moscas, lo conocen al señor. Las moscas lo ven y le dicen, no, este man es jodido, así que vámonos a otro lado. Mi querido Lucho, qué gusto tenerlo acá personalmente. Oiga. Gracias, Rodolfo. Buenos días, sí. Y gracias por la invitación. Como no, su casa, como los dos, si alcanzamos a ver a Leopoldo Fernández Tres Patines. Por supuesto. Vamos, a la reja. A la reja. Yo recuerdo cuando vuestra merced fue ministro de Salud, y obviamente he recordado cómo ha seguido el país y obviamente el Ministerio de Salud. Y supongo yo que ha tenido cimas, usted fue una cima, ha tenido cimas con ese, que es como la fosa de las Marianas, ha flotado como lo que sabemos en marea. Yo pregunto, ¿y por qué no se pudo mantener como estaba? De bien, porque también ha estado de mal, me van a decir, ¿está bien? Bueno, en realidad, el opinar a veces la gente piensa que uno se encuentra en la oposición. No es la oposición, es simplemente la expresión de un criterio sobre la racionalidad de las cosas. ¿Ya? A alguien se le ocurrió el ministerio que funcionaba bastante bien, no era perfecto. Hacer reservada al Señor según los creyentes. Por supuesto. Ya. Por eso se dividió en 10 áreas, buscando una horizontalidad estructural que resultó un fracaso total. No voy a expresar aquí por cuestiones de tiempo, pero solo un ejemplo. Si un paciente en Galápagos tiene un problema de salud y tiene que resolverlo, para hacerlo tiene que viajar al Milagro, provincia del Guayas. ¿No a Guayaquil? No, al Milagro, provincia del Guayas. Entonces, en esas condiciones, pues, la no estructuración adecuada del ministerio ha sido parte del caos. Yeah. Segundo, nombran gerentes de hospitales. ¿Gerentes de qué? Si no es una empresa. Jamás debieron haber gerentes hospitalarios, ¿no? Sino directores de hospital. Ganadores de concurso con méritos y oposición. Ahora, la dedología permite el nombramiento de los famosos gerentes que están 4, 5, 6 meses. Muchos de ellos hacen 3 o 4 contratos, se embolsican la coima y la comisión porque no saben cuánto van a durar, los votan, salen fondeados y terminó. ¡Viva la salud! Impunidad total porque no les pasa nada. Absolutamente nada. Entonces, hay una sobredimensión de personal en el Ministerio de Salud. Se podría manejar perfectamente con 27 direcciones nacionales y tiene 35. O sea, sobran 8. Entonces, hay una descomposición. ¿Por qué 35 si no es por provincia, son direcciones nacionales? Nacionales dentro del ministerio. Entonces resulta que de esa manera, volviendo a la estructura básica, serían 3 subsecretarios, uno
el número 1 de la sierra con 10 provincias, el número 2 de la costa con 8 provincias y el número 3 de la región amazónica con 6 provincias. Arreglado Galápagos el problema en la costa, pues obviamente. Claro, ya. Arreglado totalmente la estructura del ministerio y se acabó y ahí nos vamos. Ya, ¿y de abajo de eso qué habría? No, las diferentes direcciones que hay que hacerlas de acuerdo con las necesidades y no hay problema. ¿Y por qué no sé? Eso, a mí me suena, vea, un griego bien tonto llamado Aristóteles inventó la lógica. Y yo lo que no es lógico, lo bateo de entrada porque lo que no es lógico repugna a la razón, dicen. Es que el problema es que en el Ecuador se inventó la ilógica, que resultó más fuerte que la de Aristóteles y por eso es la que prima y la que tiene la bandera del progreso y del desarrollo del país. La lógica no ayudará a la pillería, la ilógica. Posiblemente sí. Porque aquí también no es que la inventamos, pero definitivamente, sobre todo porque las palabras más usadas y más importantemente circulando en el Ecuador son dos palabras famosas que se dicen ¿cuánto hay? ¿Y se acabó? Son 3. ¿Y cuánto hay? Bueno, ¿y cuánto hay? ¿Y cuánto hay? No hay problema. Le cuento una anécdota de muchos años en un gobierno, ya después de que los militares devolvieron la democracia, hubo un pacto del gobierno de ese entonces. Y fue un militante cefepista, pero de a la carga cefepista, Pueblo contra Trinca, de ministro. No voy a decir de qué, pues se puede la gente saber quién es. Llegó, subió al último piso del ministerio, Obras Públicas. Reunió a todo el mundo y preguntó lo siguiente: bueno, ¿y aquí cómo es el lleve? Hubo gente desmayada. 2 o 3 secretarias, señoras que tenían ahí muchos años, se desmayaron porque nadie pensaba semejante cosa. Para que vean que en el Ecuador la corrupción no fue ni ayer, ni hoy día, ni hace 5 años. Le estoy hablando de la década del 80. Y aquí, ¿cómo es el lleve? El ministro. Entonces, ¿qué quiere que hagan los demás? Ahora vamos a salud. Vamos con un tema de salud. El primer problema que está matando gente, la tuberculosis. En mi ignorancia yo pensaba que la tuberculosis ya había sido pues derrotada, erradicada. Después leí en Time, en la revista, que así como se habían creado super antibióticos, ahora habían super bacterias, super microbios, super lo que sea. La tuberculosis es un bacilo, el de Koch, ¿no es cierto? Así ¿De acuerdo? es. ¿Qué pasó? Desgraciadamente el problema es este. A ver. Cuando fui jefe provincial de salud del Guayas, con la mamá de la que fue alcaldesa de Guayaquil, María Leonor Jiménez de Viteri, una dama, hicimos la limpieza total de la penitenciaría. ¿Cómo? Segundo, limpieza de limpiar. De limpiar, sí, limpieza total. Segundo, mandamos las brigadas para hacerles la intradermo reacción de Mantú a todos los presos, Jefe, que es una prueba en la piel que si es positiva quiere decir que tiene probablemente tuberculosis y si es negativa no la tiene. Una vez que detectamos a los Mantú positivos, les dimos el tratamiento completo de tuberculosis y se acabó el tratamiento completo. Medicación, simplemente varios medicamentos. Ya no hay que irse a las montañas como en la época de la montaña mágica de Thomas Mann. Ya no. Ahora medicamentos antifímicos perfectos y todo el mundo se curó y se acabó. O sea, que es curable. Por supuesto, pero adecuadamente en el tiempo y con una disciplina que se acompaña de una higiene absoluta y total y de una alimentación completa y bien balanceada. Usted se está refiriendo a la cárcel de hace tiempo, porque ahora no hay ninguno de los... Y para colmo del Ecuador, una ministra, que no quiero mencionarla, ¿para qué? Cerró el hospital de neumología que estaba en el Cerro. El Alfredo Valenzuela. El Alfredo J. Valenzuela, donde en este momento, si estuviera abierto, se podría recibir a todos los presos con tuberculosis para darles la atención y el tratamiento efectivo, sobre la base que el no haberlo hecho hace que el bacilo circule en un ambiente apropiado. Al no haber un tratamiento perfecto, continuo y completo, va adquiriendo resistencia a los fármacos y se convierten en estas formas de tuberculosis súper resistentes que son un problema epidemiológico porque no hay medicamento que pueda erradicar el bacilo de Koch en esos pacientes debido a esa
super resistencia de la bacteria. O sea, en otras palabras, esa gente que ya llega a una bacteria súper resistente está muerta. Prácticamente. Porque no funcionan los... No funciona Ya. nada, tiene que morirse, le hago una pregunta no le queda alternativa. Como hombre culto que trasciende, es una mezcla de medicina con derecho, pero perdóneme, pero yo de fiscal le iniciaría un juicio penal a la ministra que cerró el hospital por un delito de lesa humanidad y le imputaría al Estado la responsabilidad de todos los muertos por tuberculosis, por lo menos desde que cerraron el hospital neumológico. Yo estoy seguro que tú de fiscal lo habrías hecho. Pero se puede. Pero posiblemente al fiscal que le tocó en ese turno tenía agenesia testicular y no pudo tomar las medidas necesarias para poner las cosas en orden. Perdón, la segunda parte entendí. ¿Agenesia qué es? Falta. Ah, ya. Pues hombre, que está carente. Porque hay una carencia, como dirían los españoles. Total. Ay, Dios mío. No, pero aquí tuvimos una fiscal que un poco más y era mujer. Marvila, la Mujer Maravilla. Nada. ¿Sabe qué? Cuando la justicia es selectiva, no es justicia. Cuando los fiscales escogen a quién persiguen con todo y con quién miran para otro lado, no son buenos fiscales. Son, como el que yo hablo claro, la señora Salazar, ídolo con pies de barro. Todos los años que ella estuvo, ya estuvo cerrado el hospital. Como seguramente ningún pariente de ella le dio tuberculosis y le valió triple. Ok, tuberculosis. O sea, ¿cuál es la solución? ¿Alguna solución? Deme. Puedes tomar las medidas inmediatas ¿Se epidemiológicas. puede reabrir el neumológico? Por supuesto, si está en el cerro, no hay más que tomar medidas y reabrirlo. No hay ningún, si así como se lo cerró, se abre. Así como el 1290 terminó con el Instituto de Higiene, que era una de las instituciones más valiosas del Ecuador, se elimina ese decreto y se reanima. No, pero otra vez ya el instituto. Supuestamente legalmente está resucitado. No, falso. No. No está carajo. Resucitado para nada. ¿El para Instituto nada. de Higiene no está? No. ¿El Leopoldo Izquieta Pérez? No, señor, no hay nada de verdad sobre eso. Sigue muerto y sigue muerto. Ahora, la compra de medicamentos, como tú me decías, es una cosa sencillísima. Yo estoy a cargo de la compra en una institución muy valiosa, 30 años de comprar medicamentos, y los compro de excelente calidad y magnífico precio. No trato con ningún ser humano en las compras, no alterno con nadie, ni negocio nada. Hay un primer sobre donde todos los ofertantes ponen su oferta. Todas las ofertas son calificadas por nuestro equipo, producto por producto, para que cumplan todas las pruebas técnicas y científicas aceptadas como para declarar a un medicamento idóneo. Y todos los medicamentos idóneos ya aprobados pasan al segundo sobre donde está el precio. Claro. Si todos son iguales técnicamente, ¿a quién hay que adjudicarla? ¿Al más barato? Al más barato, se señala y se acabó. ¿Y si hay empate? No hay empate. Si hubiera empate en una oferta, la mitad para uno y la mitad para otro, no hay problema, a lo salomónico. ¿Sí? Y no se ha tratado con ningún ser humano, no se ha negociado nada. No ha habido no ha habido posibilidad ni de pedir, ni de recibir coína, ni nada. Ay, usted sabe mejor que yo por qué no hacen eso en donde tienen que hacerlo. Pero porque no tratan pues con el ser humano. Hacer eso significa 4 meses de dedicación profunda que trabajan los que están en el equipo por la camiseta, por la institución, y eso no deja ni un centavo en el bolsillo. ¿A quién le va a interesar trabajar por la patria enemigos y por la ciencia? Hay que trabajar por el verde, pues, por el verde, que es el que manda, verde billete, no estamos hablando del verde de los patacones. Cuidado, alguien se confunde. No, el billete, que es el que manda. Hay gente que tiene el problema de que como tiene varios amigos que están en el negocio de representar, dice, yo no puedo hacer esto. Qué buena idea, pero me pelearía con los amigos. Bueno, señor, se pelea con los amigos, váyase, pues que vaya alguien que no tenga amigos. Sí, porque si uno tiene amigos pillos, uno empieza a dudar también de si uno no es pillo. ¿Cómo es el dicho ese? Dime con quién anda y te diré con quién eres. No se trata ni amigos ni no amigos, sino que son sobres. ¿Quiénes son los fabricantes autorizados de medicamentos? Los distribuidores autorizados de medicamentos y los subdistribuidores. No puede ser una vendedora de frutas que se inscribe para poder participar y gana unos cuantos medicamentos. Esa es la gran burla y la gran
prostitución que ha habido en el asunto de la compra de medicamentos. Y fácil de erradicar. Basta Total. poner en el reglamento de compras que los oferentes deberán tener X años, bastantes, de experiencia en la 5, fabricación. por lo Por lo menos menos. Sí, sí. Por ejemplo, nadie va a dudar de un medicamento, no importa decir las marcas, de Roche, Pero aparte de eso, de Pfizer. tienen que mandar para cada medicamento que esterilizaron el frasco antes de poner el producto allí, que la prueba de se manda una muestra no, para prueba. No tiene que el laboratorio manda un certificado Ya. de que esterilizó el frasco, la prueba de compactación la mandan ahí, Perdón, la ¿qué prueba, es compactación? la Compactar, dureza, ya. de la, si es muy dura, de nada te sirve porque te la tomas, pasa al estómago, pasa por el intestino y sale por el ano con la materia fecal entera. O sea que no, O sea que sirvió no no tomaste nada. Si es demasiado blanda, se destruye antes de hora y entonces tampoco tiene que tener una compactación, una solubilidad exacta. matemática y todo eso se va probando y al final esas son las pruebas de suficiencia técnica de los productos con las cuales se hace el concurso y se les da la adjudicación a todos los que la merecen. A ver. Yo obviamente jamás sospecharía que laboratorios como Roche, Pfizer, aunque creo que Pfizer cambió de nombre. No, él sigue siendo Schering Plough, Eli Lilly, que aquí no se lo conoce porque en Estados Unidos es muy grande. Todas se esas fue, Schering. no, Lilly se fue del Ecuador. Es que se fue mucha gente de Ecuador. Se fue Lederle del Ecuador. Claro, cuando aquí hablan de que aquí no hay banca internacional, señores, aquí habían un montón de bancos internacionales al mismo tiempo. El Bank of America, el Citigroup, el banco, en ese momento. El Citi está todavía Sí, aquí. pero el Citi es solo corporativo. Solo corporativo. El Bank of London and Montreal, que ahora se llama de Lloyds Bank. El Banco Holandés Unido, ahí tienen 4. Se fueron los 4, el de América fue el primero en irse. El Citicorp se quedó solo para prestarle a la cemento, a la cervecería, a esos monstruos. El Lloyds Bank se fue y el Banco Holandés le vendió el negocio al Banco del Pichincha. Lo cierto es que no quedó ninguno, pero habían 4. No es que aquí no había banca extranjera. La ahuyentamos. Además que el tamaño de nuestro mercado es de este porte. Vamos al corte en la radio y nosotros seguimos aquí. A ver, ya. Entendí el tema tuberculosis, entendí el tema remedios. A ver. Esto es un coctelito. La gente que no lee, no sabe que entre 1918 y 1920 se murieron, según el cálculo más bajo, 50 millones y según el más alto, como 80, por una gripe. Mal llamada gripe española porque la llevaron los soldados americanos a Europa en la Primera Guerra Mundial, la influenza. La influenza sigue matando alrededor de 130.000, 150.000 personas al año, aunque hay vacuna. Claro. Ya. El COVID, con todo respeto a quienes tuvieron víctimas en el COVID, al lado de la influenza es una broma. Porque lo que mató, aparte que en 1918 al 20 el mundo no llegaba a los 750, 800 millones de habitantes y ahora somos 8.000 millones. Así que saquen la proporción. ¿Por qué se sigue muriendo gente de influenza si encima hay vacuna? El fenómeno es muy sencillo de entender. A ver. Los virus son sumamente inteligentes. Más que uno, por lo visto. Definitivamente nos llevan, pero centenares de años en inteligencia. ¿Y ahí? Entonces, se dan cuenta de que han puesto en funcionamiento una vacuna para proteger de su ataque. Entonces se reúnen y dicen, vamos a hacer una modificación del ribosoma y de las mitocondrias virales para hacer una nueva cepa que no tenga todavía vacuna para poder atacar y enfermar. Y eso es lo que hacen. Cambian su estructura, mutan, atacan y hacen su agosto. Y claro, entonces, en ese momento se empieza a elaborar una vacuna complementaria con esta nueva cepa para proteger. Hasta que sale otra cepa. Hasta que sale la otra y vuelve a repetirse el fenómeno y se seguirá repitiendo hasta la consumación de los siglos. O sea, así son con los virus. Eso. Ya. A menos que uno se dé por vencido y no siga atacando y laca. O se muera de una vez. No se puede, jamás se mueren 2 veces. El famoso COVID-19, aunque realmente el año que hizo la catástrofe fue el 20. Ese ha mutado ni sé cuántas veces ya en pocos años. Así parece. Pero parece que las últimas mutaciones
o la gente que se vacunó está con refuerza, o la gente ya tiene inmunidad de rebaño. Explíqueme, ¿por qué no? No, es muy complicado. Eso va a ser una cosa que va a requerir en algún momento un análisis científico muy profundo. ¿Por qué? Para saber exactamente qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, por qué se hicieron vacunas y que en 4 meses se empezaron a aplicar a los seres humanos cuando las vacunas tienen que pasar por la fase 3, que tiene que ser la fase probatoria hasta su comercialización. La papera, una enfermedad, o la parotiditis, muy sencilla, se la pone la vacuna para proteger a los jóvenes porque puede provocar esterilidad. Sí. Entonces se la aplica. ¿Cuánto demoró después de haber estado lista para comercializarse? 9 años de prueba. Es decir, una seriedad y una profundidad científica para saber qué es lo que se estaba aplicando a los que la iban a recibir. La vacuna para el COVID ha sido una vacuna experimental que la han puesto sin la prueba de la tercera fase y que allá te va la consecuencia, que te caigan, no te quejes. Ahora, en el tema de las vacunas del COVID hubo varios, aquí se usó Sinovac y se usó AstraZeneca, hubieron como seis. Se usó Pfizer, no se usó Moderna. A ver, Sinovac y AstraZeneca eran el método normal, pues no el del sacar del virus, de la propia cosa, ¿no es cierto? Del propio virus. Y Pfizer y Moderna usaron la tecnología que ya tenía algunos años de descubierta, pero no la habían probado nunca en ninguna vacuna, el ARNM mensajero. Exacto. Ya. Lo cierto es que la OMS, unos añitos después, creo que el año 23 o 24, sacó un estudio comparando el índice de mortalidad por cada 100.000 personas, como se debe hacer, exacto, de los países y ciudades que se encerraron, como Buenos Aires, con el cretino ese que los tuvo 1 año y medio encerrados, y otras. Y las que no se encerraron. ¿Y sabe qué resultado salió? Más o menos la misma cantidad de muertos. Exacto. Y explíquenme. No, eso es muy difícil, porque el comportamiento... O sea, si para usted es difícil, yo me jodí. Perdón por el francés. Definitivamente. Sí, pues yo no soy... Señor. El asunto es este. La vacuna tiene que ser un inmunógeno que brinde protección absoluta. Entonces yo pongo en el consultorio a mis pacientes la vacuna antipolio. Esa está recontra... Y no les da polio jamás. Jonas Acuérdense que la primera que salió por el apuro de salir a ponerla provocó una epidemia de poliomielitis en los vacunados que fue fatal y que después obligó a la vacuna Sabin, ya después la vacuna Salk volvió renovada otra vez, todo en orden. Pero a base de una prueba en que el factor tiempo no puede ser absorbido, ni suprimido, ni acortado, porque eso se va contra toda técnica y contra la seguridad biológica del producto. Ahora, una cosa sí pasó, que cuando empezó en distintos momentos, porque en países civilizados se empezó a vacunar antes, el ratio de muertes por cada 100.000 se desplomó. Coincidencia, la vacuna experimental sirvió en ese momento, yo no sé, pero se desplomó. Aquí en Guayaquil usted recuerda que en abril de 2020 la gente caía muerta en la calle. Así es. Pero, o sea, eso no había visto yo en mi vida. Se acabaron los ataúdes, los cementerios no tenían espacio. O sea, fue una locura, pero así como nos dio durísimo, se fue. En cambio, en Quito, que se demoró meses en pegarles, se demoró meses en irse. ¿Y eso también tiene explicación? Claro, ¿cuál? Tiene explicación porque los virus son termodependientes. Entonces, el frío les cae de maravilla. Ahí viven a sus anchas. ¿Y el calor no? El calor no. Los afecta y los mata. Por eso es que las vacunas que son de origen viral tienen que estar refrigeradas en la refrigeradora para que se mantenga la potencia adecuada debido a la termosensibilidad de los virus. Para los virus el frío es el paraíso. Para los virus el calor es el infierno. Eso es todo. Por eso es que en Guayaquil, como el tema estalló en febrero, marzo y abril, que hace calor, exacto, se fueron.
Exacto. Dijeron, ¿saben qué? No, pues, mucho calor, vámonos. Se fueron donde no hace calor. Claro, por supuesto, agarraron el tren o la buseta y se fueron violentamente a Quito a gozarla y por supuesto, y a la sierra para estar a sus anchas. Claro. A Y sus por anchas. eso allí se quedó meses. Así es. Porque el clima no los ahuyentó. Definitivamente. Eso es todo. O sea que donde nosotros el virus, en vez de habernos estallado en febrero o marzo, nos estalla en agosto, nos jodimos. Nos hubiera golpeado tremendamente por la diferencia climática. Claro. Claro, por supuesto. Ok. En su opinión, el COVID va a ser lo mismo que la influenza, va a estar viniendo, yendo, saliendo, reforzado, cambiando de... ¿Todos los virus mutan o no? Todos los virus tienen ese comportamiento, todos mutan, todos se defienden. Estamos al aire en la radio. Y Pero todos se el doctor mantienen. Sarracín, yo le acabo de preguntar, porque estamos nuevamente en la radio, si todos los virus mutan, y usted contestó. Que efectivamente ese es el mandato biológico de los virus. O sea, no pueden ser de otra manera, en otras palabras. No, se los extermina en un momento No, dado ya. con un medicamento, con una acción, Ya. pero se reproducen y cambian su estructura para mantenerse vigentes. Si no fuera así, ya no se volvería a vacunar ni para la triple, ni para la polio, ni nada, porque ya están muertos. No, están dormidos. Están ahí acostaditos en la ribera del Salado o por allá en un arbolito, trepados, hasta ver en qué momento vuelven a caer y pasa por ahí un parroquiano no vacunado y le caen encima y le dan la enfermedad. O sea, estos se agazapan encima. Totalmente. O sea, no atacan de frente. ¿Qué es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con los refugiados que han venido de afuera, muchos de los cuales no tenían vacunación, ¿no? Y hemos vuelto a tener sarampión, hemos vuelto a tener Sarampión, pues si yo estaba desterrado aquí. y hemos vuelto a tener parotiditis, hemos vuelto a tener todas esas enfermedades que teníamos prácticamente extinguidas con una buena campaña del PAI, del Ministerio de Salud, que era una de las áreas, pero excelsas del Ministerio de Salud, fabulosa, pues esa fuerza vacunacional del Ministerio de Salud se vio disminuida, no por falta de ella, sino por la venida de gente que, por una parte, traía la enfermedad y por otra parte, al haberse destruido con el decreto 1290 el Instituto de Higiene, no volvimos a fabricar nuestras propias vacunas y teníamos que importarlas al precio que fuera en el exterior. A veces había, a veces no había, y entonces las campañas se descontinuaron en su aspecto de mantenimiento y la inmunidad no ha llegado a ser la máxima que teníamos en el pasado. A ver, si le entendí bien, usted lo que me está diciendo es que cuando aquí habían las campañas de vacunación exitosas, era con vacunas made in Ecuador, hechas aquí. Todas las vacunas eran hechas aquí. Perdón, todas, dijo. Todas. Lo que pasa es que ¿Cuántas hacemos ahora? cero, ninguna, No joda. ninguna. La jefe de producción de vacuna antirrábica del Instituto Pasteur, Que tampoco tenemos la antirrábica. no, vino a Guayaquil y se le ocurrió conocer el suburbio. Fuimos al suburbio La mordieron. y de pronto salió por ahí una casa, un perro, la mordió y el perro desapareció. Esa mujer casi se muere. Le preparamos un paquetito con la vacuna ecuatoriana y dijo, No. me voy desconfiando de esta vacuna, pero no me queda más que ponerla porque tengo que viajar a Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, ¡Híjole! Brasil y regresar a París. Y me la iré poniendo en cada sitio todos los días. Sí, porque es todos los días. Por la Y ojalá que el Señor me proteja. Dijo. No la Se protegió fue, el Señor. Se fue. La protegió la vacuna. Al mes de llegar a París, y tengo la carta, y fui al Instituto de Higiene, escribió, señor doctor Luis Sarracín Dávila, porque se entendió conmigo, Ya. porque quería a alguien que hable francés, entonces estábamos muy bien los Monsieur dos. Sarrazin me parle Voilà. français très bien. Très bien, alors, depuis mon enfance. Entonces, resulta que, dice, me permito escribirle para manifestarle que la potencia, que apenas llegué a París, me titulé los anticuerpos que se habían formado con su vacuna, con la sorpresa de que es una de las vacunas más potentes del mundo que hemos tenido oportunidad de conocer y por lo tanto felicitamos
a su centro de producción, que era el Instituto Nacional de Higiene, y quien la producía, la doctora Rosario Zambrano, viuda de Dávila. Perdón. Para los No hay que vacuna antirrábica ni se fabrica nada más, se acabó. Esto es un desastre. Para los que no saben, el Instituto Pasteur en París, Francia, se llama así en honor a Louis Pasteur, ¿ya? Probablemente el más grande científico francés. Él inventó la vacuna antirrábica. Pues. Básicamente la viruela. La viruela, Sí. junto con Jenner. Con Jenner, Ya, exacto. ya. Bueno, eso nomás así de bobo era el señor Pasteur. Ya. Que el Instituto Pasteur diga que es una de las más potentes que había visto, estamos hablando del instituto. Es como que Harvard diga esta ley está bien hecha o que el MIT diga qué buen programa de estudio de ingeniería que tienen. Ya, eso es el Instituto Pasteur. Y ahora no hacemos nada. No, absolutamente nada. Usted me dijo... Le dije alguna vez al señor del Torres... tema del tema del cuando las antiofídicas. Eso, le dije al señor Torres, yo le voy a pagar a usted 100 sucres por cada crótalo y serpiente venenosa que me traiga acá. ¿Y quién era el señor Torres? Un señor que trabajaba Ya. en el instituto. O sea, no es un ejemplo, No, un no. hombre de verdad. De Ya, verdad, ya. claro. Pues fue y me trajo 120 serpientes. ¿Lo quebró? Del Ecuador. No me quebró porque era de sucres. Son 12.000 sucres, pues tú vas a tener. Por eso. Oiga, pero en ese tiempo Pero 12.000 sucres era plata. Pero desarrollé un serpentario Ya. como el Instituto Butantan de Sao Paulo, no de esa magnitud, No, bueno, Brasil. pero una cosa modesta y pequeña. Compré un hato de caballos árabes que estaban ya en desuso ¿Ya? para fabricar la vacuna y empezamos Perdón, a ¿qué tiene que fabricar ver el caballo con la vacuna? porque se les inyecta el veneno y del suero de caballo se saca el suero antiofídico. Ah, del suero de caballo sale el suero. Exacto. Entonces, Escucha, lo que uno ¿qué aprende. resulta? Que nosotros producimos la vacuna antiofídica, pero específica, polivalente, Para las serpientes ecuatorianas. O sea, ¿de qué le sirve al Ecuador fabricar una vacuna para una serpiente que exclusivamente vive en la zona del África, ni siquiera occidental, sino oriental? Por De eso, nada. ahora compramos suero antiofídico mexicano o costarricense que sirve para algo, porque hay unas serpientes más o menos parecidas, pero a veces hay que ponerse 2 o 3 unidades y cada una vale como $200. ¿What? Cada ¿Y unidad. cuánto valían las nuestras? $14. La ampolla de suero antiofídico polivalente la vendíamos nosotros en Guayaquil, Ecuador, por $14. $14. Y se ¿Y necesitaba ahora cuánto se paga? 200 y pico con un suero antiofídico ¿Y por qué? porque viene del exterior, pues, el suero antiofídico exógeno, no tiene nada que ver con nosotros. Pero como no hay instituto de higiene, no hay producción de suero antiofídico perdón. y por lo tanto A ver. no hay el elemento necesario para tratar sobre todo las mordeduras de serpientes, sobre todo en el invierno en la zona tropical. Lógico, es que claro, el problema es que es en la zona tropical, pero bueno, otro día hablo de eso. A ver, Mejor vamos no. al corte de la radio. A ver, el famoso decreto fue en 1290. tiempos ¿No? ¿Para qué voy a nombrar? de su ex estudiante. No fue alumno del Colegio Sí, San José. pero no le tocó a usted. No fue alumno mío, Ya. pero lo boté 2 veces de clase por malcriado, pero de una clase que no era la mía, por el relajo que estaba armando. Ay, Dios mío. No, No me extraña nadita. No, Si yo doy fe que no me extraña nadita. No, O sea, lo votó. No, y en una reunión en el Palacio de Carondelet, donde ya estaba sustentando que no debía importarse sal yodada al Ecuador, porque teníamos acumulada sal como para 2 años en las provincias de Santa Elena con la que tenemos nosotros, Ecuasal. con Entre Ecuasal, otras, claro. y discutió, y en un momento dado detiene la reunión de Se todos y acordó. dice, oiga, Usted me votó. pero usted me votó de clase 2 veces. La gente hizo un silencio sepulcral. Estaban ministros y estaban técnicos esperando ver qué contestaba. Sí. No se preocupe, cosa de muchacho. Le dije yo, y te volvería a sacar de clase otra vez si te lo mereces. Se acabó la reunión, se levantó todo el mundo y se fueron. A ver. Entonces el decreto es en la presidencia de Correa. Así es. Pero a menos que a mí me esté fallando ya una demencia senil un poco temprana, porque yo solo tengo 71, después de Correa vino Moreno.
Así es. Después de Moreno vino, ¿ese sí fue alumno suyo o ya no alcanzó? No. Lazo, no era químico biólogo. Yo solo ya, daba a los químicos claro, biólogos. Ya. Después vino Zapatitos Rojos. Es primo de Caperucita Roja. Porque los dos son de ficción. Caperucita Roja es un cuento y Lazo fue un presidente de ficción. Y de Tomatillo Bandido, que es también de la época de la Siberia. Es un cuentito muy simpático. Tomatillo Bandido, me lo voy a tener que contar. Eso. Bueno, entonces ha pasado Moreno, Lazo, Correa, que lo diga. Pero no lo hizo al final, sino en medio del... Sí. Una buena parte de años el gobierno de Correa. El gobierno de Moreno, que fueron 4 años. El tiempo que estuvo Lazo y el tiempo que tiene ahora el presidente Noboa. Y ninguno de ellos ha derogado el decreto. Ninguno. Pero perdón, yo leí en estos dos periódicos, Universo y Expreso, de que se había rehabilitado y a mí me están haciendo señas que también lo han leído en la cabina. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos metieron el dedo. En absoluto. Fue una visita que hicieron a una de las partes en que se fracturó el instituto y que se llama el INSPI, donde le dijeron que estaban preparando los biológicos, que era la reconstitución del instituto. No sea malito, maestro. Que estamos nuevamente en la radio. A ver, yo fueron decía... a visitar el INSPI, que es una de las partes en que se partió el instituto, sí. La ARCSA y el INSPI, sí. Y entonces le dijeron que así, que aquí estamos, los reactivos, laboratorios, aquí estamos ya criando las serpientes, ¿sí? Etcétera. Y entonces se dijo que se había rehabilitado el Instituto de Higiene. Pero falso, eso no es rehabilitar por falso. El Instituto de Higiene. Esa es una gran mentira. Y lo digo ahora categóricamente, y que por favor nadie me lo discuta, so pena de que le meta un sopapo. No se ha rehabilitado el Instituto de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. A ver, no. A ver, no, en este momento no recuerdo el nombre del ministro o ministra de Salud, porque a mí sí no me van a oír decirle ministre, ¿no? Yo todavía no me vuelvo imbécil. Pero usted tiene que explicarle al país. Qué pena le tocó a usted, lo tenía que haber explicado un montón de los que han estado antes suyo. ¿Por qué no se ha rehabilitado Izquieta Pérez? ¿Por qué por una vacuna, cuando una culebra venenosa muerde, mata? Costaba $14 y ahora cuesta más de 200. O sea que un campesino pobre está muerto. Así es, el mentiroso de Borrero, que fue vicepresidente de la República, un canalla y mentiroso, porque nos trató a nosotros como cucarachas, nos invitó a un grupo importantísimo de técnicos, entre los que estaba Pancho Huerta, éramos 17 especialistas, para que hagamos el programa de rehabilitación del Instituto de Higiene. Y lo hicimos. ¿Y? Un tratado completo, brillante, con un estudio histórico, analítico, operativo, comercial y financiero. Y le entregamos a él el documento para la rehabilitación del instituto. Lo agarró, lo metió al tacho de basura y se acabó. Y quedó en nada ese esfuerzo nuestro de 4 meses de sacarnos la madre o el padre haciendo ese trabajo, y lo tiró al tacho de basura Borrero, un canalla con la clase médica a la cual él mismo invitó para que hiciéramos ese trabajo. ¿Usted no era médico? Trabajo médico, por supuesto, trabajo que él destruyó y botó a la basura. ¿Ese no era el vicepresidente de Zapatitos Rojos? El vicepresidente, exactamente. Tenga la bondad de anotarme al señor Borrero para el viernes. Anóteme también de una vez antes de que me olvide, para el viernes, a los que golpearon a los periodistas de Coavice y de TC, a quien les dio la orden de golpear y a quien nombró al que dio la orden de golpear. También se van a llevar un trozo de gabardina el día viernes. Ya. Y al que compró los toletes también. Sí, bueno, ese no sabía para qué los iban a usar, pero además no va a alcanzar la gabardina para tanta... Así es. Pero no, esto que usted me cuenta de Borrero es una... Pero Borrero tenía fama además, de ser una vaca sagrada. Además, si se revisan los editoriales de Expreso que yo escribí, se lo dije por escrito que era un soberano mentiroso, por escrito, o sea que no es que ahora estoy diciendo porque se me ocurrió, se lo dije porque es la pura y neta verdad. Ese fue la herencia médica para los médicos de Borrero como vicepresidente de la República.
O sea que fue un fracaso total ese periodo en que ocupó Carondelet un señor y la vicepresidencia el otro. Porque usted me acaba de contar, o sea, si no iba a usar el estudio y no iba a botar a la basura, ¿para qué lo pidió? ¿Para qué nos llamó para hacer semejante trabajo? Y que lo puso a hacer, nos convocó en la vicepresidencia, aquí en el edificio del Litoral. Ahí estuvimos la primera reunión y unas cuantas más, y ahí hicimos una parte del trabajo y el resto en varios sitios para dar un documento valiosísimo, completo y total para la rehabilitación. Y él mismo señaló a un joven médico, el doctor Erdocia, un distinguido y joven médico, que incluso yo fui su pediatra, para que nos apoye como parte de la vicepresidencia para ese trabajo. Él cumplió su cometido a cabalidad, valioso, profesional, pero Borrero tiró al tacho de basura todo ese esfuerzo. ¿Sabe qué? Bien usada la palabra canalla que usted usó, pero bien usada. Ok, o sea que quede claro, ¿no? La vacuna que hacía el Leopoldo Izquieta Pérez para las mordeduras de los ofidios que viven... el suero antiofídico. El suero antiofídico, perdón, gracias, sorry. El suero antiofídico que hacía el Leopoldo Izquieta Pérez para picaduras de ofidios que viven por este barrio, o sea, Ecuador, valía 14 latas, $14. Ahora, donde alguien lo pica una de estas, hay que traer un genérico porque México y Costa Rica no tienen la misma que nosotros. Algunas parecidas. Pero no iguales, no exactas. Iguales. Y valen $200. O sea que un campesino pobre está muerto. Señores, eso es responsabilidad del Estado. ¿Ya vio, presidente Correa, presidente Moreno, señor Lazo? No soy presidente de nada. Y el actual presidente de la República, haga algo, pues, don Daniel. ¿Qué pasó, pues? Ordene, pues, al ministerio que arreglen eso. Pues no puede ser que un campesino lo pique una culebra y si no tiene $200 se murió. Seguramente no le han contado eso, es muy grave que no le hayan contado eso a su ministro de Salud. Usted sabrá qué hace con el ministro de Salud. Yo le voy a dar la gabardina a todos los que han tenido que ver desde que cerraron el Izquieta Pérez y ninguno hizo nada por reabrirlo. Pero una preguntita, ¿cuál fue el argumento para cerrar el Izquieta Pérez? ¿Usted se acuerda? No. Ha de haber sido algún argumento estúpido. No. El que sabemos dijo que había que modernizarlo, porque ya estaba antiguo y que había que darle un toque de fortalecimiento institucional y tecnológico y que para eso se lo cerraba y se hacía la ARCSA para que hagan una función y el INSPI para que cumpla una función. El INSPI ha habido un proceso retardatario, o sea que no estamos ni siquiera ya en el año 41 cuando se inauguró el Instituto de Higiene aquí en Guayaquil, Ecuador, sino que andamos por el año 20 o 25 o sea, en materia... Cuando vino Hideo Noguchi hemos regresado a esa más época. o menos, y al mismo resucita y se va a espantar de ver que están más o menos las cosas casi igual como las dejó. Destruyeron el sistema de malaria porque se le dijo a una ministra que había que sacar el exceso de personal que tenía en determinados sitios y ella, para dar cumplimiento a ese pedido, en lugar de sacar a los que estaban trabajando allí, que se decía estaban organizando un partido para ella, votó a los 800 funcionarios del servicio de malaria. Del servicio de malaria, uno de los mejores y más grandes servicios epidemiológicos del país y de Latinoamérica, destruyó y se acabó todo el sistema de malaria, de enfermedades contagiosas y transmitidas por vectores en cero. Aquí está RTP Noticias, pone que el actual vicepresidente ha ido al cantón Taisha. Muere una niña de 2 años por picadura de un escorpión. Bueno, eso puede morir porque no hay nada para atenderla. Y lo peor de todo es que entregan al pequeño muerto en una caja de cartón. Yo solamente voy a decir lo siguiente. Como ministro de Estado, yo dispuse que en todos los hospitales del país hayan 3 tipos de fundas de yute, no más. Una hasta 2 años de edad en tamaño, otra hasta los 12 años y otra para adolescentes y adultos. Moría alguien, le envolvían en una sábana,
lo metían dentro de la funda de yute, la cerraban por arriba, le ponían una tarjeta con el nombre y a la madre o al padre o al familiar le entregaban el cadáver en una forma tranquila, modesta, limpia y decente, sin deshonrar, sin vapulear los más grandes sentimientos de un deudo, su deudo o su fallecido, en las mejores condiciones posibles. No podíamos pagar nosotros féretros porque el ministerio no le corresponde eso y no tenemos dinero, pero todos salieron en su funda de yute sencilla que nos costó en aquella época, me acuerdo, 22 sucres la funda, y con eso teníamos para por lo menos dar un servicio honesto, humano, apropiado. En una caja de cartón. Oigan, ni a los perritos se los entregan en caja Así de cartón. es. Bueno, los perritos son mejores seres vivientes que en la mayoría de los casos de los bípedos. Me opongo a lo que acabas de decir. Yo respeto a los animales y cuando veo un perro o un gato por la calle le saludo. Perrito, buenos días. Gatito, buenos días. Porque son seres maravillosos. Sí. Que viven con sus instintos, no han roto jamás sus leyes naturales, y nosotros, los seres más perfectos, entre comillas, de la creación, hemos hecho tabla rasa de nuestras leyes, de nuestra moral, de nuestra ética y de nuestros principios. Ese viejo dicho es que un perro jamás muerde la mano que le da de comer. Así ¡Ay, Dios mío! En la historia de la humanidad yo he visto no mordidas de mano, sino caníbales, se comen el brazo entero. Ya. Del que les dio de comer. Sí, y perdón, hay ejemplos ahorita. Sí, yo conozco algunos. Ok. Algunos están pasando lo mismo. Ahorita hay ejemplos. Así que aquí no nos vamos a hacer ni los gringos. En Argentina, como tienen el problema con las Malvinas y todo eso, dicen hacerse el inglés. En mis tiempos uno decía hacerse el sueco, cuando era así muy fino. Y cuando era tan fino decía hacerse como en el Perú, hacerse el cojudo. Sofocleto. Les recomiendo el libro, buenísimo. Vamos a corte, seguimos aquí en las redes sociales y en el canal de YouTube. Ok, vamos cubriendo, ya está lo del instituto, una barbaridad. Ya quedamos en que el neumológico se puede reabrir. Totalmente. Es cuestión de que lo pinten, le desinfecten y lo equipen. Y le arreglen la parte de los sistemas, que son la zona de calderos y la parte de cocina, que sé que lo desmantelaron y se robaron las piezas, los que fueron a cerrarlo, pero que no es problema, porque ahí está el edificio, está la parte más importante, la estructura. A ojo de buen cubero, ¿qué puede costar reabrir Valenzuela? Pongamos $1 millón. ¿De dólares? Sí, $1 millón. ¿Cuánta gente se está muriendo con tuberculosis ahorita? Bueno, ya van como ni sé cuántas decenas ya. ¿Cuánto vale la vida humana? Nada. Ok. Ya entramos al Instituto de Higiene, ya vimos vacunas y vimos suero antiofídico. O sea, se hacían aquí, ya no se hacen aquí. ¿Por qué? Porque quienes las hacían lo cerraron. Y los que vinieron después del que lo cerró, ninguno se ha tomado la molestia de abrirlo. O sea que están continuando en la misma senda de ese error monumental, por no usar otra palabra, que se hizo al cerrarlo. Ok, ya hablamos del COVID, hablamos de la influenza, te mencionó la poliomielitis. La poliomielitis, ya no hay poliomielitis, ¿o sí? No, prácticamente no. Prácticamente no. Está erradicada, en principio está erradicada. Puede haber casos ocasionales, por lo que digo yo, por la no continuidad de los sistemas y programas de vacunación. O sea que si hay algún caso es por falta de ociosidad humana. O la mamá no lo llevó a vacunar, o cuando lo llevó le dijeron que no había vacuna, pero es una falla humana nada más. Ya. ¿Y la hidrofobia o rabia, cómo estamos aquí? Bueno, estamos más o menos con... pero no está erradicada, ¿no? No está erradicada, no. O sea que si a uno lo muerde un perro... Hay que tener mucho cuidado, vigilar, tratar de capturarlo primero, vigilarlo 5 días. Y si se muere, a lo mejor se murió de rabia, ponerse inmediatamente la vacuna antirrábica. Eso sigue siendo aquí, ¿no? No, ya no.
pues ya hay vacunas Vero Rabbit, hay vacunas ya de origen humano, o sea que ya está sofisticado el asunto. Porque antes eran en la barriga, en claro, el ombligo. primero fueron 21 dosis, después fueron 14 dosis, 21, después fueron 7 y ahí terminó con la gran vacuna que teníamos nosotros en el Ecuador. La mejor, una de las mejores del mundo. Una de las mejores del mundo. Para que vean que aquí se pueden hacer cosas de las mejores del mundo. Ok. Es un pronunciamiento que muchos lo llamaron totalmente inapropiado e impolítico por el momento en que se dio, pero cuando el canciller de hierro, el barón Otto von Bismarck, en la Alemania del Kaiser, en el siglo XIX, inventó el seguro social, porque él fue el que lo inventó para la jubilación, Montepío y lo demás, y después le fueron añadiendo cosas, ¿no? Aquí hasta lo hemos hecho constructor de casas al seguro social. Pregunto yo, la idea de que el seguro se dedique solamente con los aportes actuales a jubilación Montepío y que la salud pase, yo no sé si a concesionada o al Ministerio de Salud Pública, pues me da pánico preguntar eso, ¿tiene lógica o no? Bueno, sí tiene lógica, o sea, se puede aceptar que el Seguro Social se dedique exclusivamente a la parte pensionaria y atención a los derechos que fue para lo que se inventó. Exactamente, y que la problemática de salud pueda pasar al Ministerio de Salud. Pero al Estado. Al Estado. Pero la pregunta es esta, ¿a dónde va a ir? Es decir, si va a ir a una estructura obsoleta, sin medicamentos, sin insumos, donde la gente vende los medicamentos afuera de los hospitales, donde no hay posibilidad de que lo atiendan, donde las cirugías están represadas 2.000, 3.000, 4.000, es llevarlos a matar. Por lo tanto, los derechohabientes creo que debieran haberse pronunciado para defender dentro de las falencias que puede tener su servicio de salud. Por Dios, mantenerlo en el IES, porque si no es el descalabro, la muerte total, la consumición de la raza humana. Sí, porque sí, a ver, si la atención médica en el IES tiene reparos, atrasos y todo, oiga, al lado de eso, el Ministerio de Salud, el IES es un Ferrari, pero un McLaren que acaba de quedar campeón mundial de marcas y de pilotos con Norris. Así, esa es la cosa, ¿no? Así de malo. Así de malo. Creo que el Ministerio de Salud va por ahí en reputación con la justicia y con la Asamblea. Nadie sabe cuál es peor. Exactamente. Es un teorema difícil de dilucidar. Un misterio. Un misterio. Un misterio que ni Sherlock Holmes ni Hercule Poirot, ambos ficticios, Arthur Conan Doyle y Agatha Christie, lo podrían resolver porque llegarían aquí y dirían... Holmes en inglés, I'm so sorry, sir, but this is impossible. I am broken. y Poirot, que era belga, porque Agatha Christie lo hace belga, no francés, pero obviamente francoparlante, hubiera dicho, pas posible. Pas posible. Pas posible. Me voy. O je voudrais aller a la mierda. Lo acaba de mandar a la mierda, por si acaso. A ver, ¿qué otra enfermedad se me ha pasado que siga molestando con J aquí en el Ecuador a niños o a personas de cualquier edad o a la tercera edad, que aquí pues un juez acaba de fallar sin motivación, rompiendo la ley, porque todo fallo tiene que ser motivado, en contra del tema de la devolución del IVA a las personas con discapacidad y a las personas que han pasado los 65 años. Lo cual me parece una barbaridad, ¿no es cierto? Porque... Pues sí, ya que debe entenderse que, como alguien dijo, el gobierno ha retardado el pago de la devolución del IVA y del impuesto a la renta. Debe recordar que nosotros vivimos una época con grandes problemas, no solamente de tipo biológico, de tipo de salud y de necesidades, y que el contar con un apoyo logístico, económico, nos vendría muy bien, lo necesitamos, y se hacen de la vista gorda y no nos lo dan. Eso es imperdonable para la clase de jubilados, de ancianos
y de minusválidos que están esperando lo que en derecho nos pertenece. Oiga, si el Estado nunca hubiera tenido dinero para pagar eso, simplemente no se hubiera aceptado la ley y no se lo devolvería, pero está en la ley y están obligados a hacerlo. Yo una pregunta, usted, un médico que le dice a alguien, así de simple, el paciente está muerto, pero no explica por qué está muerto, ¿es admisible? No. Bueno, el juez dijo, Siempre ¡no! Y no dio explicación. El diagnóstico de muerte es una obligación. Obligación. Hay que aplicarlo para poder justificar e indicar la causa que privó de la vida, claro, a ese ser humano. Que además consta en el registro de defunción del registro civil. La partida de defunción. Exacto. La partida de defunción. Ahí dice de qué murió. Exacto. Ya. Bueno, en derecho, todo juez tiene que motivar su fallo. Ahora algunos dicen que lo puede motivar, que puede decirlo oralmente y no motivarlo, pero que a los 3 días, creo es el plazo, que ya tiene que dictar la sentencia por escrito, ahí tiene que estar motivado. Entonces yo quiero leer ese fallo. Ojalá a lo mejor entre también, sino que voy a tener demasiados candidatos a la gabardina esta semana. Porque no puede decir no porque no. Pero bueno, ya sabemos el sistema judicial que tenemos aquí, pues, ¿no? Entonces, ¿se me quedó alguna enfermedad? No, en realidad, los problemas que tenemos, podríamos llamarlos los problemas y conflictos naturales, los problemas epidemiológicos, las afectaciones estacionales, pero un problema específico, así profundo y de gran importancia y magnitud en contra de la salud de los ecuatorianos, no lo tenemos. Aparte de la ineficiencia del Estado. Pues, eso no tiene curación. Exacto, sí. A ver, entonces, si viniera una misión de las Naciones Unidas a revisar la estructura de salud del Estado ecuatoriano, llámese el Estado, o sea, el Ministerio de Salud, llámese el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que brinda salud, llámese la salud privada por la medicina prepagada, o llámese las clínicas y hospitales privados, ¿qué defectos y qué virtudes, si es que hay alguna, encontraría? Bueno, les daría un espanto. No sabrían por dónde comenzar y sería una encrucijada para ellos tratar de volver a poner las cosas en orden, porque tendrían que resolver una serie de aristas donde hay situaciones pendientes que tienen que ser subsanadas, ¿no? No sabrían qué hacer. O sea, así de mal estamos. Así de malo estamos. A ver, porque si los expertos en el tema mundial llegan aquí y no saben qué hacer, es porque estamos muy, pero muy mal. Así es. Otra. El sistema, cuando yo era chico, y adolescente, y joven, las clínicas privadas o los hospitales, bueno, todas se llamaban clínicas, pero luego la moda, pues, hospital. Acá en Estados Unidos una clínica es una institución muy chiquita, es hospital. El John Hopkins es hospital, el Massachusetts General Hospital, le cambiamos el nombre, le pusimos hospital. Pero la clínica Mayo sigue siendo la clínica Mayo. Y la clínica Guayaquil sigue siendo la clínica Guayaquil. Hágame el favor. Ya. Pero le metimos el hospital, pero ya, ok. Pero uno iba con tranquilidad, con confianza. ¿Se mantiene eso? En los privados. Pues sí, hay muchos establecimientos privados donde se practica una buena medicina, llamemos una medicina ética, muy humanizada, sí la hay, definitivamente, sí tenemos todavía esa esperanza y ese consuelo de que los que juraron el juramento hipocrático o el de Ginebra cuando se graduaron, pues han mantenido esa filosofía. No se les ha olvidado. Y dan una atención satisfactoria y humanizada a sus pacientes. Y es lo que yo sé que no vamos a poder nunca estar al nivel tecnológico del primer mundo, porque no somos el primer mundo, pero entiendo que dentro de lo que cabe nuestros equipos, los hospitales tienen buenos equipos. Excelentes equipos. O sea que ahí no estamos tan mal. No, definitiva, no. He tenido la oportunidad el otro día de atender una neurocirugía en un hospital de la localidad. Neurocirugía. Neurocirugía. Neuro es acá, pues. En un hospital de la localidad, fue a nivel de columna.
hecha a base de microscopio de proyección, una No, cosa no me hablen extraordinaria. ruso, jefe, no me hablen ruso. con ¿Qué es un microscopio de microscopio proyección? en el cual se van viendo, no microscopio, sino un amplificador microscópico para poder ampliar la herida a la vista del cirujano para que pueda ver más de lo que podía ver naturalmente y poder trabajar con mayor precisión. A ver, Cosas fabulosas. Existe un aparato Sí, que amplifica la realidad. Claro, y son básicamente en oftalmología y en neurología y en neurocirugía, fabuloso. Pero eso no debe de ser barato, digo yo. Un equipo de eso, porque Bueno, tiene su hacer costo, eso, pero lo valen. Pero lo vale, pues no. Es la vida y la salud que está en juego y entonces tampoco es una cifra astronómica, ¿no? No, yo me acuerdo los avances de la medicina antes, cuando uno lo operaba en la columna lo rajaban. Ahora es artroscopía. O a veces en rodilla, pero a veces en la columna lo rajan, pero en todo caso, está bien, no me diga a mí que tengo 4 varillas de titanio puestas en la columna. O sea que usted suena en los aeropuertos, que da gusto. No suena, el titanio no suena. Ah, el titanio no suena. No suena. Ah, ¿y por qué? Vaya a preguntar. Porque es un metal. No, pero no suena el titanio. Pues vaya. Bueno, y además el titanio es eterno, pues, ¿no? Hágame el favor. No, el día que uno que tiene, por ejemplo, una rodilla de titanio, se va al otro barrio y lo entierran, los gusanos se podrán comer todo menos el titanio. Y si lo creman, las llamas podrán devorar todo menos el titanio. El titanio Entonces, está muerto de la cuando, risa. Cuando están las cenizas ahí, sacan las varillas y se las ponen a otros. Por último, a su leal saber y entender, la provisión, la capacidad que tienen los ecuatorianos, sea, ya voy a blasfemarnos, porque voy a mezclar cosas difíciles, sea porque el ministerio da los remedios, el IE da los remedios, o porque los compra en farmacias privadas. Comparado 3 épocas, cuando usted recién empezó, a mitad de camino y ahora, ¿cuándo el Ecuador ha estado mejor abastecido con medicinas? Definitivamente en el pasado. Ah, chuta. Porque habían las medicinas de la época. Ya. ¿No? Ah, ya, Primero, pero habían las medicinas. de la época. Y no había esto de venta de medicinas fuera de los hospitales, no había de pacientes que salgan sin su receta y sin su provisión. Es decir, en ese aspecto era mucho mejor que lo que hay ahora, hay que reconocerlo. Podrán haber fabulosas medicinas. Claro que no ahora, habían antes, pero exacto, no, pues hay que comparar. pero estamos comparando los procedimientos y definitivamente lo que era siempre, otro tipo de atención más cálida, más humanizada y sobre todo más racional y más eficiente, puesto que yo fui médico hospitalario, yo fui médico 4HD, 6HD, ¿Qué es eso? Horas de servicio al día, y teníamos todo, o sea que no teníamos ningún problema. Yo le iba a preguntar si HD era high definition, pero mejor no pregunto, vamos a andar al diablo también. A ver, lo que hubo siempre, lamentablemente, el seguro en ese tiempo entregaba, yo le hago la década del 60, el seguro entregaba muchas medicinas. Así es. Y en la cajita decía, medicina del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, prohibida su venta. Ahora yo la puedo comprar en la Bahía. No, pues en ese Pero tiempo no no había la Bahía. No había la pero Bahía. había gente que iba a las boticas a ofrecerla. Y me acuerdo que mi padre tenía la botica central en 10 de agosto y Santa Elena, y cuando le fueron a ofrecer le decía, a ver, mira, yo no compro esto, le digo. Pero por allá te la compran. Pero el suscrito que habla, como dijo el diputado Magua, que era un imbécil, va la vela. Fue con 2 escuadrones de infantería de Marina a la Bahía, entre los 2 lugares donde se vendían ahí y que no tenían ningún permiso, vacié los 2 lugares, cerré los 2 locales, me llevé al 4,5 los medicamentos y los incineramos allí y se acabó. Porque solo Dios sabe que vendían allí, pues. Ahora no hay 2 locales, yo no he ido a la Bahía, pero hay 20. Entonces, pues, se ha permitido eso. Si eso es una venta ilegal, no tienen permiso para comercializar medicina, no tienen cadena de frío, no tienen nada, y a la vista y paciencia de las autoridades la venden. ¿Qué quiere que diga? ¿Qué quiere que diga? Yo le digo que estamos jodidos. La pregunta es cuándo dejaremos. Yo estuve en Nueva Zelanda 2 veces. Nunca vi un policía. En una de esas pregunté, oiga, en el hotel, al concierge, ¿no hay policía? ¿Cómo que no hay policía? Me dice, el cuartel está a la vuelta del hotel. Nunca vi un policía. En Nueva Zelanda a usted se le pierde algo, el que lo encuentra va y se lo lleva a la casa. No es que se lo lleva a la casa. Y le estoy dando por experiencia personal de mi hija, 2 veces. Una perdió un teléfono
A lo que llegaron en la casa, porque ella iba de Wellington a Oakland, la hermana de la amiga le dijo, ve, llamaron a decir que encontraron tu teléfono y que mañana te lo traen. 8:30 de la mañana estaba el señor con el teléfono. Déjame sacarte la cara, mi querido Rodolfo. En 1964, embarcado en el metro con mi esposa de París, se me quedó mi cartapacio que tenía en la parte de arriba del asiento, se me quedó mi cartapacio completo, donde estaba mi pasaporte y mi dinero. En el metro de París. Le Metropolitain. Voilà. En la estación Nación. Oiga, llegué y me dijeron, sí, aquí está su carpeta, pero no se lo podemos entregar. Tiene que ir al lugar donde dice Objetos Perdidos de París a reclamar. Fui, declaré lo que tenía, no me había faltado un papel. Perdida en el metro de París. ¿Qué año fue que dijo? 1964. Le aseguro que ahorita no. Ahora cargan con el cartapacio conmigo y con todo. Sí, y no se llevan el tren. Porque es muy pesado. Sí, porque si no se lo oye, porque la degradación, por no usar degeneración y que me degradación moral es gravísima. De Francia es gravísima. En todo el mundo. Y tiene razones, pero Francia tiene ciertas otras razones que no todo el mundo tiene. Desgraciadamente. Mi querido maestro, muchísimas gracias. Ha sido un placer inmenso estar aquí contigo y disfrutar como exlasayanos un momento de grata complacencia. Aunque hemos hablado de unos temas que le revuelven el hígado a uno, ¿no? Lo de Izquierda Pérez la verdad será tu padre y se acabó. Sí, pues hay algunos que no saben ni qué es la verdad. Guerra, pónmelo de Elías. Así es. A ver, si en el seguro te quieres vacunar, tienes una queja o denuncia por corrupción, no estoy hablando de por cita atrasada ni por problemas con los médicos, corrupción, escribe al 096-253-2338 o ingresa a denuncias.ies.gov.es. El seguro te asegura que es seguro, un trabalenguas, pero si el seguro dice que es seguro, ha de ser seguro. No sé, pues, ¿no? Y está disponible 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Esta es una contribución. Me preocupa eso, porque a lo mejor el que va a denunciar le dice, ¿cuánto me pagas para no denunciarte? Esta es una contribución cívica del programa, ¿no? Esto no es publicidad del seguro, por si acaso, algún mal pensado de los que abundan. Y si vas a ir a Puerto Viejo, a lo mejor por estas fiestas de diciembre, tienes que descubrir el hotel número 10 de la cadena Oro Verde, el Oro Verde de Puerto Viejo. Vas a convertir tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y estilo vanguardista. Y desde el mes de julio está operativo el restaurante Monté, Haute Cuisine, basado en las raíces de la cocina manabita, que es famosa aquí y en todas partes. Y después de comer, más tardecito, te vas al Solera Rooftop, un piqueíto, unos coctelitos, y hay una vista panorámica al atardecer que te va a enamorar. Ahora sí tú escoge con quién vas, ¿no? Eso ya es problema tuyo. Puerto Viejo, Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Conoce más en oroverdepuertoviejo.com. Nos vemos mañana, maestro. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Nos vidriamos. Chao. RTP. Inicio de espacio.